vamos, yo creo que a continuar un poquito a lo que nos comentaba el señor Cristian Orrego, en la cuestión de la fe, de la prudencia, pero no tanto en ese aspecto, sino, como ustedes saben, antes y durante la primera temporada de fiestas, escuchamos que tenemos que examinarnos. En ocasiones nos preguntamos cómo hacerlo. Sabemos que hay ciertos escritos que nos envían, que nos dicen cómo andamos de la paciencia, si es buena, mala o regular, o la cuestión del amor, también nos pregunta cómo somos en el amor, bueno, malo, regular, pero a veces caemos en ese autoengaño al responder estos cuestionarios y tal vez ponemos, no, pues estamos muy bien de amor cuando tenemos un conflicto con un hermano, o a veces decimos, no, tenemos muy buena paciencia, cuando a veces somos impacientes hasta nada más por el llorar de un niño durante servicios. Entonces, ¿cómo nos podemos examinar? ¿Cómo podemos ver nuestras deficiencias y cómo podemos ver nuestras virtudes? Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que cada quien que se conoce muy bien a sí mismo debe de buscar la manera de ver hacia su interior y sobre todo tener una humildad para responder correctamente, les digo, sin caer en ese autoengaño. Yo creo que hay que responder de una manera sensata, de una manera clara, bien dispuestos a desear ese crecimiento y sin miedo, sin ese temor de darnos cuenta de nuestras deficiencias, sino, les digo, verlas y hacer el cambio. Yo creo que es mejor ver esas deficiencias hoy que llegar al día del juicio en el gran trono blanco y darnos cuenta de que no calificamos. Entonces, yo tengo una manera de cómo hacer esto de examinarnos y es pues claramente ir a la Biblia y sobre todo ver las vidas de estos hombres, que hay muchos, como el señor Cristian nos mencionaba acerca de Pablo, cómo reaccionó ante ciertas situaciones ante cuales dijo, sí, voy para allá y no me estorbes, o a otras que dijo, no, pues sí, descuélguenme por el muro. Entonces, son situaciones que hay que saber, de acuerdo a la palabra de Dios que nos da, cómo reaccionar a cada una, cómo accionar a cada una. Y les digo, vamos a examinar a estos hombres y no serán muchos, yo creo que ustedes podrían estudiar la vida de muchas más personas que se menciona aquí en la Biblia, que como dice, alcanzar ellos un buen testimonio y sabemos que van a entrar en el reino como los que están escritos en el libro de Hebreos 11. Y les digo que hay que hacerlo de esta manera porque al ser humano le gusta a veces compararse y ver a otras personas y entonces decir, bueno, si él puede, yo también, y voy a poder más. Digo, esa es a veces una tendencia humana, tal vez muy carnal, pero si nosotros la usamos de una manera positiva, pues puede ayudarnos a tener ese crecimiento, ese desarrollo espiritual. Entonces podemos, les digo, ver la vida de estos hombres y mujeres en la Biblia, que hay que considerar que están escritos para que, como un ejemplo para que aprendamos. Entonces tenemos que aprender de estos hombres, de estas mujeres que a lo largo de la Biblia son mencionados, pero yo me quiero enfocar en varios, en algunos les digo, no serán muchos, sino unos cuantos para que aprendamos de ellos y preguntarnos, bueno, mi vida es como la de él o cómo estoy yo reaccionando ante ciertas situaciones. Entonces, yo les pido que vayamos ahora al libro de Génesis y vamos a empezar ahí en el capítulo 4. En Génesis capítulo 4 y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice versículo 1, Génesis 4, 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido varón. Después dio a luz
a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y esta es la parte donde quiero que nos empecemos a enfocar. Y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos aquí y hay que preguntarnos, bueno, ¿qué tanto nos parecemos a Abel en esta forma de llegar a ofrendar, dar una ofrenda a Dios? ¿Qué hizo también para llegar a agradar a Dios? Bueno, ¿y qué tanto nos parecemos a Caín, que simplemente le trajo algo a Dios? Si nosotros vemos lo que también dice en Hebreos 11, versículo 4, acerca de Abel, vemos que habla de un hombre que honraba a Dios, o sea, reconocía a Dios. Hebreos 11, versículo 4, dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vemos que entonces Abel se esforzó porque su ofrenda fuera muy agradable al Eterno. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Un hombre que honraba a Dios. Es algo que tenemos que aprender. Entonces es algo que yo creo que tendríamos que medirnos. Bueno, Abel era un hombre que honraba a Dios. ¿Cómo está mi honra hacia Dios? ¿Cómo está lo que, por ejemplo, podemos leer aquí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9? Proverbios 3, 9, para ver qué tanto nosotros estamos cumpliendo esta parte que dice aquí en Proverbios 3, 9, dice, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Leímos que la ofrenda de Abel aún sigue hablando, de que ofreció una excelente ofrenda. Bueno, ¿cómo es nuestras ofrendas que damos a Dios? ¿Cómo son esas primicias con las que honramos a Dios? ¿Lo hacemos con agrado, con gusto, o nos da pesar el dar ese diezmo, el dar esa ofrenda? Él era justo, habla de que era un hombre justo, y, por ejemplo, podemos ir a Salmos, una escritura que les digo, bueno, ustedes conocen muy bien, 119, versículo 172, que nos dice que hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Podemos comprender entonces que también Abel practicaba esos mandamientos de Dios, esas instrucciones de Dios, las seguía, ¿sí? las practicaba. Si nosotros vemos también en Abel, vemos un hombre que su mirada no estaba en las cosas materiales, sino estaban en Dios, en agradar a Dios. Y yo creo que ahora en este tiempo en el que estamos viviendo hoy en día con esta situación del COVID-19, yo creo que es un tiempo para también examinarnos, bueno, cómo está nuestra relación con Dios, pero cómo está nuestra visión, si están en Dios o en las cosas físicas que nos rodean. No podemos salir ahorita a la calle, o que sabemos que va a haber una desaceleración en la cuestión económica a nivel mundial. Y tal vez eso nos espanta, tal vez eso nos asusta, pero si nosotros aprendemos de Abel, él tenía puesto los ojos en Dios, a tal punto que por eso se esforzó porque su ofrenda fuera la mejor. Y es también de pensar, bueno, hoy con esta situación tenemos una instrucción que nos es dada, de que para este tiempo santos, estos días santos, del primer día de panes sin levadura, el último día de panes sin levadura, nosotros pongamos nuestra ofrenda en un sobre y la guardemos, para que cuando haya esa oportunidad la podamos entregar,
o si nosotros podemos hacer una transferencia electrónica a las cuentas que tiene la iglesia, pues lo hagamos. Pero también a través de eso, bueno, se va a medir qué tanto nosotros estamos obedeciendo a Dios. Si somos capaces de durante todo este tiempo nosotros poner en un sobre nuestra ofrenda y guardarla ahí, o nos vemos tentados ante las situaciones que hoy pasan en el mundo de, no, mejor no doy ofrenda y me lo guardo porque no sé cómo va a estar la situación en el mundo. Entonces, les digo, es medirnos cómo está nuestra obediencia a Dios, cómo está nuestra obediencia a pagar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si todavía seguimos pensando que sin pagar los diezmos y sin dar nuestras ofrendas vamos a entrar al reino, pues nos estamos engañando. ¿Sí? Nos estamos engañando. Podemos tal vez engañar al ministro de que tal vez dimos la ofrenda, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y si Dios se fijó muy bien en esa ofrenda que dio Caín y en esa ofrenda que dio Abel, ¿cuánto más no creen que se va a fijar en las ofrendas que damos? Si lo hacemos de corazón o lo hacemos con un pesar. ¿Cómo estamos dando a Dios? Como lo vimos, como dice, ustedes saben aquí en Proverbios 3:9, nuevamente dice, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo tenemos que honrar a Dios con las bendiciones que Él nos da. Y ustedes pueden leer acerca también de esta honra, pues el libro de Malaquías, para ver si nosotros estamos honrando a Dios como debe ser o estamos hasta robando a Dios, como lo menciona también Malaquías. Entonces es examinarnos, tan solo con este primer hombre, Abel, cómo estamos en la aplicación de los mandamientos que nos da Dios, cómo estamos en el pago de nuestros diezmos, el pago de nuestras ofrendas, qué tan justos somos en eso, o si nosotros estamos titubeando todavía o somos firmes en lo que nos indica Dios que tenemos que hacer para darle esa honra, para darle ese respeto, para ser justos ante Dios. Les digo, es un hombre que ahorita vemos aquí, pero que tenemos un ejemplo que tenemos que seguir. Tenemos el ejemplo para seguir de Abel, y entonces ahí es empezar a ver, bueno, mi ofrenda habla igual que la de Abel, pues si no tengo que esforzarme porque lo sea, por darla con alegría, darla con esa gratitud, porque Dios es el que nos bendice y nos va a bendecir y nos va a sustentar. Otro ejemplo que podemos tomar es si nosotros vamos aquí a Hebreos capítulo 11, versículo 5. En Hebreos 11, versículo 5, dice lo siguiente: por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuestos, tengamos en cuenta lo que dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo Enoc para agradar a Dios? ¿Qué puedo yo hacer ante este ejemplo de este hombre para yo también agradar a Dios? Bueno, si nosotros vamos hasta el libro de Génesis, capítulo 6, vamos a ver cómo es que agradó Enoc a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 19. Perdón, Génesis 5, Génesis 5, 24. Génesis 5, 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces vemos aquí tan solo es, Enoc caminó con Dios. O sea, Enoc caminó bajo la instrucción de Dios. Tanto así que nosotros podemos ver aquí en el libro de Judas que hasta él comprendió y comprendía ese plan de Dios. En Judas, versículo 14 dice,
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí bien vino el Señor con sus decenas, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, habla también aquí de Enoc, de esa visión que tenía de ese futuro de lo que iba a ser, porque Dios así lo instruyó. O sea, él pudo ver lo que Dios tiene planeado, lo que Dios está haciendo por el hecho de caminar con Dios. Si nosotros vamos aquí al libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 20, podemos entender un poco más acerca de esta parte de caminar con Dios y preguntarnos, bueno, ¿nosotros estamos caminando con Dios o estamos caminando por donde bien nos parece? ¿Estamos caminando como nos lo marca Dios o estamos caminando como bien nos parece? En Éxodo capítulo 18, versículo 20 dice lo siguiente: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Les dice, enséñales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Con el mensaje del señor Cristian Orrego, pues entendemos muy claramente que él toma las instrucciones de Dios para decirnos, este es el camino, tenemos que andar por él. Y como él lo decía, si nosotros decimos, bueno, mejor vamos a hacer nuestro grupito y vamos a juntarnos 4 o 5 en la casa de tal hermano para conectarnos y seguir en esta comunión, pues nosotros estamos no siguiendo el camino que nos están trazando, sino estamos nosotros, como decimos aquí, brincándonos la cerca y yéndonos por otro camino. No estamos siguiendo la instrucción de Dios porque estamos haciendo lo que bien nos parece. Ya teniendo aquí bien claro lo que nos mencionaba el señor Cristian Orrego, pues tenemos que seguirla porque es una instrucción que viene de arriba, del líder que Dios ha puesto, y tenemos que seguirla. Y esa es la parte también de caminar con Dios. En Deuteronomio, capítulo 9, versículo 12, dice lo siguiente: y me dijo el Eterno, Deuteronomio 9, 12, y me dijo el Eterno, levántate, desciende pronto aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. ¿Cuál fue el camino que Dios les mandó? Los 10 mandamientos. Las instrucciones que Dios nos da son el camino para que nosotros andemos por él y no nos apartemos. Versículo 16 dice, y miré, y aquí habéis pecado contra el Eterno vuestro Dios, habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que el Eterno os había mandado. Y ustedes saben cuál es la instrucción, que no se tenían que hacer imágenes y no inclinarse a ella. O podemos verlo más claramente en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es la pregunta. Con guardar tu palabra. Esto es lo que hizo Enoc, caminó con Dios, o sea, caminó bajo la instrucción de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo el discernimiento de Dios y no buscando su propio camino, no diciendo, bueno, yo creo que este es el mejor camino. Yo creo que Dios no pensó la situación que hoy en día yo estoy viviendo y creo que este es el mejor camino. No, o sea, Dios nos marca el camino por el cual debemos andar y a través de toda su palabra podemos entender, bueno, bajo estas circunstancias, ¿qué puedo hacer de acuerdo a lo que me dice esta escritura, lo que me dice esta otra escritura y lo que me dice esta otra? No se contradicen, como lo mencionaba el señor Cristian, y es algo que sabemos, sino todo está en una perfecta armonía. Y hay que tener ese discernimiento de ser valientes o ser temerarios o como dice realmente la traducción, ser imprudentes. Tenemos que entonces caminar con Dios. Aquí en Deuteronomio, volvamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 22, dice lo siguiente:
Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amáis al Eterno vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a Él. O sea, Él nos marca un camino para seguirlo a Él. Al nosotros brincarnos y pasar a otro camino, un camino que va en contra de la instrucción de Dios, ya no lo estamos siguiendo a Él, nos estamos siguiendo a nosotros mismos cayendo en ese engaño, o estamos siguiendo a Satanás cayendo en ese engaño. Aquí en el capítulo 32 de este mismo libro, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Los caminos nuestros no son rectos. Son rectos cuando caminamos bajo la instrucción de Dios, como lo leímos en Salmos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿O con qué limpiará cualquier persona de nosotros el camino? Bueno, con guardar los mandamientos. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Entonces tenemos que aprender de esta integridad que tuvo Enoc toda su vida. Toda su vida caminó Enoc con Dios, sus caminos fueron rectos y debemos de aprender esto. La pregunta sería, ¿cómo es nuestra vida diaria? ¿Caminando bajo la instrucción de Dios o caminando por donde bien nos parece? ¿Cómo podríamos decir que estamos, si lo queremos ver así, con esa comparación de Enoc? ¿Podemos decir nosotros, caminamos con Dios? ¿O podemos ver que todavía estamos en esa deficiencia que todavía queremos salirnos del camino que Dios nos ha trazado? Hay que preguntarnos esto y hay que verlo para llegar en esa humildad a Dios y decirle, haz rectos mis pasos, ayúdame a caminar en tu palabra, bajo tu verdad. Les digo, todos tenemos que aprender de ello. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos ahora a Noé. En Hebreos 11. Vamos a regresar ahí, a Hebreos 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí encontramos a un hombre que recibió una instrucción de Dios y la siguió. No la cuestionó. O sea, podemos ver que él no la cuestionó. Él empezó a construir esa arca sin ver lluvia, sin ver toda esa tormenta de agua, sino él escuchó esta instrucción de Dios y él empezó a construirla. Él empezó a construir esa arca. Vemos entonces que Noé, y como lo podemos ver, y les pido que vayamos hasta Génesis 9, perdón, Génesis 6, versículo 9, y vemos aquí que hay algo que nos menciona y que también leímos en los otros dos hombres que agradaron a Dios. Génesis 6, 9 dice lo siguiente, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿No es lo mismo que leímos de los otros dos? Justos y caminaron con Dios. Es algo entonces que debemos enfocar bien en nuestra vida. Esa parte de ser justos delante de Dios
y esa parte de caminar con Dios en todo tiempo. Versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No cuestionó a lo que le dijo Dios, sino que él hizo conforme a todo lo que Dios le dijo que hiciera. Hay que preguntarnos, ¿estamos haciendo todo lo que Dios nos dice? ¿O estamos haciéndolo hoy sí, mañana no? ¿Qué estamos haciendo? Estos 3 hombres que vimos caminaron con Dios. Fueron justos delante de Dios. Cumplieron los mandamientos, las instrucciones que le dio Dios. En este caso, por ejemplo, Abel dando sus primicias, obedeciendo a Dios. Estos hombres fueron, y Noé, un ejemplo de madurez y de servicio. Empezó a servir, empezó a hacer algo por salvar a su familia y seguir la instrucción de Dios. ¿Qué hay de nosotros en todo esto? ¿Cómo nos podemos visualizar ante Noé? ¿Llegamos a ese modelo de justicia? ¿Llegamos a ese modelo de servicio? Durante la Pascua llevamos a cabo el lavamiento de los pies. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿lo hacemos realmente por una convicción de humildad y de servicio o lo hacemos por una tradición? ¿Qué tanta humildad tenemos? ¿Qué tanto servicio tenemos? ¿Por amor lo hacemos o por reconocimiento? ¿Servimos para ser vistos o servimos por ese deseo de agradar a Dios? Ahora que yo creo que estaremos en nuestros hogares llevando a cabo la Pascua en lo individual, tal vez en lo familiar, dependiendo de los bautizados en cada familia, yo creo que tal vez vamos a valorar un poquito esta parte de lavar los pies al hermano y de entender, y yo creo que vamos a entender más esa parte de la humildad, esa parte del servicio. O sea, hay que ver también aún estas circunstancias que nos van a ayudar aún más a visualizar y aún más a desear el servir a Dios, el caminar con Dios. Digo, yo creo que esta prueba que hoy en día pasa en el mundo, nosotros tenemos que enfocarla de una manera correcta y ver en qué me va a ayudar esto. Pues se nos va a ayudar en centrarnos a Dios, ¿sí? Ayer me sorprendió de que llegamos muy pronto la conexión a los 100 conectados. Yo sé que muchos ya no se pudieron conectar, pero yo espero que lo hayamos hecho por esa convicción de querer aprender, no por una reacción de tenemos que conectarnos porque vamos a saber qué va a pasar, el COVID, no reaccionar por miedo, sino espero que lo hayamos hecho en conectarnos por ese deseo de aprender la palabra de Dios. Digo, todo esto nos va a ayudar. Yo espero que lo hagamos así y que en las próximas ocasiones se puedan conectar. Yo hace rato vi que había, bueno, el señor Cristian decía 200, yo vi 179, a lo mejor yo no puedo visualizar todas las que ellos ven, pero yo espero que el siguiente estudio bíblico haya esa misma cantidad de personas en ese deseo de caminar, de aprender el camino de Dios, y que el siguiente sábado pues se puedan conectar los que a lo mejor hoy no pudieron conectarse o que no se dieron de alta pronto. Yo esperaría que crezcamos en esto también para aprender de estos hombres, no reaccionar por aprender por ese deseo de crecer y no reaccionar por miedo. Vamos a regresar. Y una vez habiéndonos preguntado acerca de Noé, si nosotros tenemos ese mismo servicio, esa misma humildad de obedecer a Dios, o estamos todavía faltos en esto, ¿sí? Espero que no estemos faltos, sino que estemos creciendo y lleguemos a una madurez espiritual, a un crecimiento espiritual. Si nosotros regresamos al libro de Hebreos, vamos a regresar a Hebreos capítulo 11, versículo 8.
Vamos a ver a este otro hombre que habla aquí y del cual podemos aprender también. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice que Abraham recibió una instrucción de Dios y obedeció. Dice, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué vemos también en Abraham? Aparte de una obediencia que tenía hacia Dios, vemos que vivió con una esperanza de un reino. Y él esperaba llegar a ese reino. En el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. O sea, vemos aquí que, hablando de todos estos hombres, pero también acerca de Abraham, anhelaban el reino de Dios. Vamos a preguntarnos, ¿cómo está nuestra obediencia a Dios? Podemos ver nuevamente aquí a un hombre que no estaba inmerso en todo lo que, en todas las cuestiones materiales que Dios le había dado, sino que también Dios le dijo, te tienes que ir de aquí. Él agarró sus cosas y obedeció. No cuestionó, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Va a ser bueno el lugar donde me lleves? ¿Voy a tener las mismas comodidades? ¿O cómo va a estar? Porque si no, mejor me quedo. ¿Sí? No lo cuestionó, agarró todas sus posesiones y fue hacia donde Dios le indicó. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros en todas estas cosas? Yo la otra vez, platicando con mi esposa, hacíamos el comentario de qué tanto estamos enfocados en las cosas materiales, que cuando nos digan que tenemos que ir al lugar de protección, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a pensar, no es que voy a dejar aquí en mi casa el carro, el perro, las cosas que Dios me dio, o vamos a hacerlo es simplemente obedecer e irnos. O pensar, no, espérenme, primero tengo que vender mi casa y luego ya camino. O espérenme, no, mi familia, o cosas así. ¿Qué vamos a hacer en todo esto? Hay que aprender de Abraham, que Dios le dijo, tienes que salir de aquí, y él lo hizo. ¿Qué tanto nos estamos en ese nivel con Abraham? ¿Estamos casi como Abraham o estamos a una distancia muy grande que todavía nos falta? Ustedes saben también que Abraham recibió una instrucción de sacrificar a su hijo, y yo creo que todos entienden que esto es una prueba dura para un padre, para una madre, pero Abraham sabía que Dios lo podía levantar de la muerte y sabía que Dios lo iba a hacer porque ya le había dado una promesa. Por eso no titubeó a Abraham, no lo pensó, porque sabía que Dios le iba a proveer en esto. Y algo más, y fíjense que nuevamente se repite lo que habíamos visto en otro hombre, este ejemplo de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 14. En Génesis 14, versículo 17. Génesis 14, 17 dice de Abraham. Dice, cuando volvió de la derrota de Loarme y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y fíjense lo que dice enseguida. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo.
Él sabía que tenía esta instrucción y la siguió. Él sabía que tenía esta instrucción y la siguió. Por eso yo les preguntaba hace rato, bueno, ¿cómo estamos en ese dar nuestra ofrenda, dar nuestro diezmo a Dios? Y también les preguntaba, ¿creen que podemos entrar en el reino sin haber pagado nuestros diezmos y haber dado nuestras ofrendas? ¿Podemos entrar al reino de Dios sin honrar a Dios? Claro que no, no podemos hacerlo. Por eso tenemos que seguir como estos hombres justos, hacer las cosas que Dios menciona, seguir justicia, seguir caminando en esa justicia. En Génesis, 17. Versículo 1, dice lo siguiente. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Eterno y le dijo, yo soy el Eterno tu Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y bueno, ustedes pueden seguir leyendo este relato, pero aquí también vemos una instrucción que Dios le dio a Abraham. Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Camina conmigo, como lo vimos con los otros hombres. Caminaron con Dios, agradaron a Dios. Yo creo que esta parte también aún de la perfección y de caminar con Dios, pues yo creo que Abraham la entendía muy bien. Y lo entendía muy bien porque, como dice aquí en Génesis capítulo 18, versículo 17, dice, el Eterno dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que habló acerca de él. O sea, Dios sabía la convicción que tenía Abraham. Dios sabía el corazón de Abraham. Dios sabía que lo que iba a hacer después. Aún Dios no se preguntó, ¿cumplirá Abraham lo que ya le enseñé? Sino él sabía que lo iba a hacer. Y vean a tal punto que, por ejemplo, ustedes conocen esta escritura de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura, Santiago 2, 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, ¿sí? No dudó en Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Hay que preguntarnos en todo esto también, bueno, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Nosotros también somos amigos de Dios como Abraham, o no estamos siguiendo bien nuestra relación con Dios a tal punto que tengamos esa separación. Aquí en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 15, versículo 10, vamos a leer, dice Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Abraham siguió lo que Dios le mandó. ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos siguiendo lo que Dios nos está mandando o nos estamos saliendo del camino?
hay que examinar nuestra vida, cómo estamos reaccionando cada día. ¿Estamos guiándonos por la instrucción de Dios y caminando por donde Dios nos dice, o nos estamos brincando la cerca, nos estamos brincando a otro camino que no lleva a la vida eterna? Fíjense, recuerdan que Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y ser perfecto. Y saben, yo creo que a veces nos escudamos en esta parte de la perfección y decimos, bueno, vamos a ser perfectos en la resurrección. Y ya no, y cuando nosotros lo visualizamos así, yo a veces creo que que ya no nos esforzamos por cumplir los mandamientos de Dios. Ya no nos esforzamos por vencer el pecado en nuestras vidas. Al cabo, en la resurrección se nos va a quitar y ya vamos a ser perfectos. Cuando aquí vemos que Dios le dio una instrucción a Abraham, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Esfuérzate porque camines en mis caminos. Esfuérzate para que yo esté morando en ti, para que Cristo esté morando en nosotros. Pero les digo, nos escudamos y decimos, bueno, es que vamos a llegar, no podemos ser perfectos, vamos a ser perfectos cuando en la resurrección. Entonces, por eso ya no nos vamos a esforzar. Entonces, por eso ya no voy a vencer el pecado que hay en mí. Tengamos cuidado y entendamos muy bien cada una de las instrucciones que Dios le dio a estos hombres y que son las mismas para nosotros. Ahora les entendemos un poco más y las entendemos mejor, cómo aplican. Si las entendemos mejor, hay que esforzarnos, porque ya hay algo más sobre nosotros, un entendimiento más del cual Dios nos va a pedir cuentas. Y yo les diría, ustedes pueden seguir leyendo este capítulo de Hebreos o pueden ir directamente a las escrituras donde nos habla acerca de las vidas de Isaac, de las vidas de Jacob, de la vida de José, de la vida de Moisés, de mujeres como Ruth, de mujeres como Abigail, de Ana. Y creo que si nos pusiéramos a estudiar la vida de cada una de estas personas, que tan solo les mencioné, hay más, pero no terminaríamos. Pero ustedes lo pueden hacer y examinar las vidas de cada una de estas personas y verán que todas ellas caminaron con Dios, siguieron las instrucciones que Dios les dio, obedecieron a Dios. Por ejemplo, ustedes pueden ver a Isaac y a Jacob en una obediencia a su padre, a sus padres y directamente también a Dios, cumpliendo un mandamiento que Dios nos marca en el camino que tenemos que seguir. Y así de cada uno podemos aprender. Les digo, yo los invito a que ustedes lo hagan en su casa ahora que tienen más tiempo, para que no se aburran, pueden leer la Biblia, ahora que vamos a estar en este periodo de aislamiento. Yo creo que tenemos tiempo. Yo escuchaba a personas que dicen, bueno, a psicólogos que decían que cuando la persona está en un lugar aislado en su casa, tienden a hacer varias cosas. Una de ellas es comer y hay que tener ese cuidado de no comer, y como hay unos memes que mencionan de que están un gato que ya bien gordito donde se comió lo que había comprado para 15 días, se lo terminó en 2 días porque entran en una desesperación. Una de las recomendaciones también que hacían es lleve una vida normal y no porque esté en su casa se la pase todo el día en pijama y al siguiente día se levante y en pijama, sino que tiene que usted también ser diferente. Yo les pediría que ahora que estamos los sábados aquí conectados bajo esta plataforma, pues no hagamos de que ni siquiera nos arreglemos para celebrar la Santa Convocación, aun cuando la hagamos en internet, que no vengamos en pijama a nada más acabo, nadie me ve, pues me voy a conectar y ya veo el servicio, sino que tengamos ese deseo, ese empuje propio de arreglarnos, porque mucho de esto depende de nosotros. Yo les pediría que lean el mensaje que Angela Merkel dio al pueblo de Alemania. Para mí es algo muy, muy bueno, muy sensato,
donde ella les decía, bueno, depende aquí esta cuestión del COVID-19, depende del gobierno, pero también depende de ustedes, y ustedes también tienen que poner de su parte, ustedes tienen que seguir una vida, y así, y él ya les mencionaba muchas cosas. Le digo, a mí, yo lo leí, muy bueno, la verdad, el mensaje, los invito también a que lo lean. Allí yo lo vi en el Deutsche Welle, ahí está escrito, traducido todo, transcrito, todo lo que ella mencionó. Y es bueno tomar también estos ejemplos de otras personas para no caer en este aislamiento y volvernos, por decir algo, volvernos locos, cuando la verdad es que creo que tenemos mucho que hacer. Mencionaba una persona, bueno, pues pónganse a leer. Mencionaba otra persona, bueno, ya que no pueden ir a un museo, hoy en día lo pueden ver virtualmente, y dice, y es muy bueno. Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer, y más ahora que se acerca también esta temporada de la Pascua y los panes sin levadura, pues tenemos el tiempo necesario y buen tiempo para ponernos a estudiar y hacer lo que yo les dije, medirnos. Entonces, por ejemplo, recapitulando lo que vemos tan solo en estos hombres, es medirnos cómo está nuestra fe con ellos. Ellos están aquí donde estamos nosotros. ¿Cómo está ese reconocimiento a Dios y a su poder? Ellos lo reconocían. Abraham lo hizo. Bueno, ¿cómo estamos nosotros? ¿Dónde estamos en esa escala? ¿Cómo está nuestro deseo de agradar a Dios? ¿Dónde estamos con lo que vimos? La justicia y seguir las órdenes de Dios. ¿Cómo estamos en el cumplir los mandamientos, pagando diezmos, pagando ofrendas? ¿Cómo está? Vimos en estos hombres que hablaba de que eran perfectos, y hablaba de que Dios les pidió que caminaran y fueran perfectos. ¿Cómo está nuestra perfección? ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? ¿Cómo está nuestra integridad? ¿Realmente vamos a ser íntegros hasta la muerte, o ya desde hoy en día estamos flaqueando en esa integridad? ¿Cómo está nuestra visión del reino y el anhelo de entrar en él? Hay que medirnos también, ¿sí? ¿Cómo está nuestra humildad? Como lo vimos en estos hombres. ¿Cómo está nuestra mansedumbre de dejar ser guiados por la palabra de Dios y no cuestionarlas? ¿Cómo está nuestro servicio hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los que nos rodean? ¿Cómo está nuestra relación íntima con Dios? Tal vez estos sean unos puntos pequeños, una lista pequeña, pero si nosotros lo analizamos muy bien, se desprenden muchas cosas que debemos aprender, que debemos enfocarnos, y en las cuales podemos ver si estamos faltos o no. Hay que llevar muchas de estas cosas a la práctica, y les digo, yo creo que fallamos en algunas de ellas, y yo me incluyo en el que fallamos, pero debemos esforzarnos para entrar en el reino de Dios y para tomar esta Pascua dignamente, y para celebrar esta fiesta de los panes sin levadura sin pecado en nuestras vidas. Sí, nos esforzamos por limpiar nuestros hogares, pero también debemos esforzarnos por ver el pecado que hay en nosotros y pedirle a Dios que nos limpie, que nos purifique, para poder estar así bajo la presencia de Él, bajo la luz de su rostro. Entonces tenemos que pedir esa transformación de nuestras vidas y esperar ese anhelo de entrar en el reino de Dios, ya sea que seamos transformados en vida, o ya sea que muramos y que Dios nos levante para recibir ese cuerpo incorruptible. Quiero que vayamos aquí a Hebreos, capítulo 11, y veamos lo que dice después de toda esta lista de hombres de la fe, y como lo dice, que no pudieron, no podría mencionar a todos. Como lo dice, ¿y qué más digo? Versículo 32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, tenemos mucho tiempo, nosotros tenemos tiempo para hacerlo. Pero quiero que leamos aquí el versículo 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estas instrucciones, estas palabra de Dios está aquí para que nosotros también alcancemos esa perfección como ellos. Entonces tenemos que esforzarnos y tenemos que poner manos a la obra en nuestra salvación.
Y yo les pido que pasen al capítulo 3 de Hebreos, también en este mismo libro. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y fíjense que dice, el cual es fiel, hablando de Cristo, pero también habla que Moisés fue fiel, y nosotros tenemos que ser fieles también. Dice, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, dice que aquí nosotros somos esa casa de Dios, pero sí retenemos hasta el fin. Si estamos caminando por el camino que Dios nos traza, valga la redundancia, hasta el fin. Somos y seremos esa casa de Dios si caminamos, si retenemos sus enseñanzas hasta el fin. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, porque vieron todo lo que hizo Dios y ni aún así le siguieron. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esto está escrito para que nosotros tomemos ejemplo y no hagamos como ellos, como dice en otra parte. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y si nosotros no caminamos bajo la instrucción de Dios, tampoco vamos a entrar en ese reposo. O sea, no crean que, como les digo, brincándonos la cerca, vamos a entrar en el reino de Dios. Mirad, hermanos, que no haya, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado y el autoengaño en el pecado. Como les dije, de que si no hago esto, de todas formas voy a entrar en el reino. Si no cumplo esto, de todas formas voy a entrar en el reino. No caigamos, no nos endurezcamos en ese engaño del pecado. Versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Tengamos en cuenta estas palabras para examinarnos y que no caigamos en esa incredulidad, que no seamos incrédulos ante la instrucción de Dios que nos está marcando el camino que tenemos que seguir. Examinemos nuestras vidas, les digo, y tomemos ejemplo de estos hombres y miramos dónde estamos con respecto a ellos. ¿Dónde estamos? ¿Nos estamos acercando a ellos para poder tener esa misma esperanza que ellos tuvieron de que buscaban esa ciudad y sabían que iban a entrar? O si nosotros estamos muy faltos, no caigamos en el engaño y
no vamos a entrar, no vamos a entrar. Consideremos todos estos ejemplos, les digo, para ahora que se acerca esta temporada, y examinemos nuestras vidas, cómo estamos, cómo andamos en ellas. Quiero terminar con esta escritura solamente. Y meditemos si somos de estos o no somos de los que hacen lo que dice aquí en Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esforcémonos por guardar los mandamientos de Dios, por tener derecho al árbol de la vida, por el poder entrar por las puertas a la ciudad santa.